momento de reflexión con la voz del pastor. Tercer domingo de Pascua. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles diciendo: ¿No les habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, han llenado Jerusalén con su enseñanza y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen. Prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús y lo soltaron. Ellos pues salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Palabra de Dios. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando vacaba la fosa. Tañan para el Señor fieles suyos, celebren el recuerdo de su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, miré y escuché la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos, y eran miles de miles, miriadas de miriadas, y decían con voz potente: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y escuché a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar, todo cuanto hay en ellos, que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús le dice: vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero.
Jesús le dice, apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, estamos celebrando este domingo tercero de Pascua. Hemos vivido acontecimientos profundos de fe y de esperanza, como la celebración del Domingo de la Misericordia, la despedida de nuestro querido Papa Francisco, peregrino de esperanza, mensajero de la paz y apóstol de la misericordia. Hoy, la palabra de este tercer domingo de Pascua nos introduce en una ruta muy interesante en esta cincuentena pascual que dispone y prepara nuestros corazones para la llegada del Espíritu Santo, para la gran celebración de Pentecostés. En el camino hacia esa celebración de Pentecostés viviremos algunos acontecimientos, como el Corpus Christi, como el momento de la Ascensión, como la jornada de santificación de los sacerdotes, como la vigilia de Pentecostés. Acontecimientos que llenan nuestra vida de júbilo, que llenan nuestra vida de esperanza. Hoy quisiera destacar 3 ideas a la luz de esta palabra que hemos proclamado. La primera idea, somos testigos de la resurrección de Cristo. Es indudable que la resurrección de Cristo que ha sucedido el primer día de la semana, un domingo, nos refiere que se trata del inicio de una nueva creación. Hay una restauración. Y por lo tanto, al comenzar esa nueva era, al comenzar esa nueva creación, nosotros como hijos de Dios, desde esa dimensión de la libertad, tenemos que experimentar que somos criaturas nuevas, renovadas por el amor de Dios, y que estamos llamados a vivir una vida nueva en Cristo. ¿Y quién propicia esa vida nueva en Cristo? La propicia el don del Espíritu Santo. En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles y les decía, ¿no les habíamos ordenado no enseñar en el nombre de Jesús? Y estaban preocupados porque aquellos apóstoles habían llenado Jerusalén con su enseñanza, pero también confrontaba a los ancianos y a los sacerdotes de esa época, a quienes al confrontarlo les recordaban que ellos eran responsables de la sangre derramada por Jesús en la cruz. Pedro y los apóstoles replicaron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermosa respuesta, que muchas veces nosotros como cristianos en nuestra vida de fe hemos sacado del contexto. Piensen, por ejemplo, en la época de la pandemia, cuando por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, sumados también a las políticas internacionales y a las políticas gubernamentales, nos tocó cerrar los templos por el confinamiento individual, social, comunitario que tuvimos que vivir. Y muchos fieles incluso se rasgaban las vestiduras diciendo, es que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. La iglesia jamás dejó de evangelizar. Hubiera sido muy grave que la iglesia se hubiera silenciado, pero al contrario, aprovechamos las redes sociales. Muchas familias se convirtieron en auténticos santuarios de la vida, del amor, en donde todavía se vive ese vestigio de amor y de fidelidad, en donde todavía se viven esos momentos de esperanza, la esperanza de haber salido de un momento duro de la vida, de una prueba, para seguir viviendo, aportando lo mejor de sí a la sociedad. Entonces no podemos descontextualizar esta palabra.
Indudablemente hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo que quiere decir es que aquellos no se podrían callar. Los discípulos sabían que tenían que seguir anunciando a Cristo, aún en contra de la voluntad de los sumos sacerdotes, de los ancianos y dirigentes del pueblo, que preferían que los apóstoles se callaran, que no difundieran la doctrina evangélica, que no hablaran de Jesucristo, que no mostraran el rostro de Cristo, y menos que hicieran realmente obras y prodigios en el nombre del Señor. Y aquí viene una prohibición tajante. Al final prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús y lo soltaron. Pero ellos salieron felices, contentos de haber merecido este ultraje por el nombre de Jesús. Queridos hermanos, cuando hemos dado el paso de la conversión, porque hemos vivido un encuentro con Cristo, sentimos que nuestra vida tiene que dar un rumbo totalmente diferente, nuestra vida tiene que dar un viraje, hay un cambio radical en nuestra manera de ser, en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de obrar, y nos convertimos en testigos. Pero no cualquier testigo, sino testigo de la resurrección de Jesucristo, testigo del amor de Dios. Y para ser testigos, pues estamos imbuidos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el alma de la misión, nos empuja a mostrarle al mundo que Cristo es el que ha obrado en mi vida y en la vida de mi familia y en la vida de mi comunidad una transformación real, una transfiguración. Nuestra vida tiene que cambiar. Pues valdría la pena preguntarnos, ¿realmente somos testigos? ¿Somos testigos de la resurrección de Cristo? ¿Somos testigos del amor de Dios? ¿Y cuáles son las evidencias que muestran que realmente somos testigos? ¿Cómo estamos viviendo? ¿De qué manera estamos celebrando nuestra vida de fe? ¿De qué manera estamos compartiendo con nuestros hermanos esa fe en Jesucristo nuestro Señor? En segundo lugar, para vivir ese testimonio necesitamos confiar plenamente en el Señor. Óiganlo muy bien, confiar plenamente en el Señor. En el Evangelio que hemos proclamado de San Juan, los discípulos se van de pesca y se van con una intención. Querían realmente hacer una redada de peces para compartir como discípulos. Estaba ya amaneciendo y Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Recuerden que después de la resurrección de Jesucristo, los discípulos están todavía embotados. No han entendido que Jesús tenía que morir y al tercer día resucitar. Es más, cuando las mujeres van a anunciar que el sepulcro está vacío, cuando Pedro y Juan comparten con sus compañeros discípulos que Jesús está vivo, cuando Jesús se aparece a los discípulos de Maús y los discípulos de Maús comparten con sus compañeros de misión que Jesús ha resucitado, todavía sus compañeros no entienden ni lo aceptan. Tanto que Tomás duda y pensaba, si yo no pongo mi dedo en las llagas de sus manos, si no meto mi mano en su costado, no lo creeré. Y finalmente Tomás es el que va a decir, Señor mío y Dios mío, porque me has visto, has creído, Tomás. Y dice Jesús, dichosos los que crean sin haber visto. Es la confianza plena en Dios que exige de parte nuestra un abandono en las manos del Señor. Los discípulos salieron a pescar, no lograron reconocer a Jesús. Jesús les dice, ¿tienen pescado? Y ellos dicen no, y es el Señor el que les dice, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. Y la echaron. Y estaban asombrados, estaban sorprendidos por la multitud de peces. Y el discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro, es el Señor. Es decir, hay uno que reconoce a Jesús. Los discípulos no sabían quién era. Pero Juan, que se había recostado en el pecho de Jesús, que había escuchado los latidos del corazón de Jesús, lo reconoce. Lo reconoce por su cercanía, por su afecto. Es el Señor. A veces nosotros con solo escuchar la voz de alguien que amamos, con solo escuchar su respiración, o los latidos de su corazón, o con solo escuchar que esa persona amada llega a casa, con las solas pisadas, descubrimos y reconocemos que esa es la persona que amamos. Y le tenemos nombre, y le tenemos rostro,
Pues lo mismo Juan. Juan dice, es el Señor. Hay una profesión de fe. Y Simón Pedro se lanza al agua y no le importó. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no estaban muy lejos de la tierra, remolcando obviamente la red con los peces. Queridos hermanos, ¿qué tanto confiamos en el Señor? Cuando confiamos en el Señor somos capaces de reconocerle, y reconocerle no de cualquier manera, reconocerle en su palabra, reconocerle como la luz del mundo, reconocerle como el Salvador que muriendo en la cruz nos ha dado nueva vida, reconociéndole también en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, reconocerle en cada hermano que sufre, que necesita de nuestra ayuda y solidaridad, reconocerle en los niños, en los adultos, en los ancianos, en los encarcelados, en los pobres, en los más vulnerables, en los enfermos. Tenemos que tener esa sensibilidad para decir, es el Señor el que me llama, el que me interpela, es el Señor el que extiende su mano para que yo me levante, para que yo pueda soñar la vida, para que viva la vida con esperanza. ¿Qué tanto confías en el Señor? ¿Cuántos de nosotros hoy tal vez estamos inmersos en la desconfianza, frustrados porque las cosas no nos salen bien, decepcionados porque perdimos el tiempo en un negocio, porque nos equivocamos en la relación de pareja, porque se destruyó el amor que veníamos cultivando a lo largo de los años en el matrimonio, o se está desmoronando nuestra familia, nuestro hogar? ¿O cuántos de nosotros hoy nos sentimos tristes y abatidos porque se nos están apagando los sueños? Porque tenemos una incertidumbre y no sabemos para dónde vamos. Es ahí cuando tenemos que volver la mirada al Señor, ser capaces de mirar hacia la cruz, sentir, como decía el Papa, que vamos en la misma barca y remar hacia el mismo lado y poder decir, es el Señor es el que me sostiene, es el Señor, Él es el que me levanta, es el Señor, Él es mi refugio, Él es mi fuerza, Él es mi baluarte. Con Él todo lo puedo, sin Él nada valgo, nada soy. Cuando vienen y ya están en tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Y Jesús les dice, traigan de los peces que acaban de coger. Allí hay algo muy importante, y es que ninguno de los discípulos se atrevía ya a preguntarle quién era, porque ya todos tenían la certeza de que se trataba de Jesús. Y se acerca Jesucristo, toma el pan y se lo da. Y lo mismo el pescado. Se repite la escena de la última cena. Se repite ese momento tan importante en donde Jesús toma el pan y toma el vino y le dice a los discípulos, esto es mi cuerpo. Y luego le dice, esta es mi sangre que se derrama por ustedes. Y ahí nace entonces nuestra confianza en el Señor. Es que lo tenemos todo. Es que es el Señor el que está resucitado, está vivo. Es un Dios de vivo y no un Dios de muertos. Y la tercera idea la encontramos en la última parte de esta perícopa del Evangelio de San Juan, cuando se nos habla del amor. Se trata de la confirmación en el amor. Estamos llamados a confirmar ese amor, nuestro amor a Dios y a nuestros hermanos. Sabemos que el testamento del amor divino es muy básico y fundamental. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y siendo algo tan básico y fundamental, es algo muy exigente, es algo grande y maravilloso. Descubrir que el amor de Dios es grande y maravilloso es entender que Él ha dado la vida por nosotros y que ahí hay una expresión de ese amor. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ahora viene un momento de encuentro íntimo entre Jesús y Pedro. En medio de todo este relato bíblico aparece este encuentro tan hermoso, el encuentro de Jesús con Pedro. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y él le contesta, Señor, tú sabes que te quiero. Y le pregunta una segunda vez, y le pregunta una tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro se entristeció. ¿Y por qué el Señor me pregunta tantas veces si lo amo? Señor, tú sabes que te quiero, tú lo sabes todo. Pero Pedro tal vez no se había dado cuenta
que el Señor lo estaba confirmando en el amor. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. Y el Señor le había dicho, te aseguro que antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y cuando el gallo cantó, Pedro se acordó de las palabras de Jesús y dice el evangelista San Juan, y lloró amargamente. ¿Ahora es confirmado en el amor? 3 veces lo negó, ahora es confirmado en el amor. Pero es muy lindo cuando el Señor le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, porque es entregarle las llaves a ese hombre que se va a convertir en una roca firme para la iglesia. Es ahí donde tiene sentido la comprensión del papado, del pontificado, reconocer que el sumo pontífice es una roca sólida y firme que ha fundado su vida sobre la roca más firme y más sólida que se llama Jesucristo, y que Jesucristo le ha entregado a Pedro, y a través de Pedro a los sucesores, a los papas, a los sumos pontífices, le ha entregado las llaves. Te daré las llaves, las llaves. Y al entregarle las llaves, lo convierte en un mayordomo, lo convierte en alguien muy importante. Es el primero entre todos. Queridos hermanos, a la luz de esta palabra, pensando en esa confirmación en el amor, fíjense que Dios es tan grande que en esta última parte de nuestra historia, cuando hemos despedido a nuestro querido Papa Francisco, ahora se abre esta posibilidad de discernir y luego pensar, ¿y quién será el próximo Papa? Los cardenales, ya en cónclave, empiezan a hacer ese discernimiento que está acompañado de una oración profunda para poder mostrarle al mundo, según el querer de Dios, la imagen de ese Papa que nos garantice que realmente vamos a vivir juntos el Evangelio en una iglesia sinodal, en una iglesia en salida, una iglesia de comunión, participación y misión. Y hay muchas cábalas, y quizás algunos dicen que tienen sus propias profecías, pero la iglesia no funciona así. La iglesia es muy linda porque como madre y maestra, pues nos muestra simplemente la simplicidad del Evangelio. ¿Qué hizo el Papa Francisco? Vivir el Evangelio. ¿Qué esperamos del nuevo Papa? Que viva el Evangelio, que sea otro Cristo para la humanidad, que continúe siendo un peregrino de esperanza, que también sea un mensajero de la paz y que sea un apóstol de la misericordia, que gobierne la iglesia a su estilo, pero siempre fundado en el Evangelio. Porque el Papa es el primero entre todos. Así que oremos para que el Señor nos dé un sumo pontífice según su corazón, según su querer. Y que nosotros como iglesia sigamos caminando juntos y sigamos lanzando en el nombre del Señor las redes sin callarnos, sin silenciarnos, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Que la Santísima Virgen María nos ayude en este caminar, nos ayude a fortalecer los pasos de esta iglesia sinodal, y que nos ayude a ser testigos del amor de Dios, testigos de Jesús resucitado. El Señor les bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola amigos, para más información, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Space TV en YouTube. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.